Bienvenidos, mi nombre es Daniel Rodríguez y junto con Ana Rosa y Julián Gandica conformamos nuestro grupo de gestión de calidad. En este momento les hablaremos sobre los ejemplos gráficos de control y el plan de muestreo de aceptación. Entonces, ¿qué es el muestreo de aceptación? Es la manera de evaluar una parte de los productos que forman un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Su uso es recomendado cuando el costo de inspección es alto o la inspección es monótona y causa errores de inspección o cuando se requieran pruebas destructivas. Ventajas del plan de muestreo de aceptación. La principal ventaja que tiene el muestreo de aceptación es la economía, pero se le suman como ventajas el menor daño para el producto ya que hay menos manejo, se minimiza el problema de la monotonía de la inspección al 100%, y con esto se reduce el grupo de personas que llevan a cabo la inspección. Se mejora la tarea de inspección ya que se toman decisiones lote por lote y no de pieza por pieza. Es muy útil en el caso de pruebas que implican destrucciones. Se orienta al rechazo de lotes enteros y no de unidades no conformes. Esto da más motivación para obtener mejoras. Y sus desventajas son que tiene este plan de muestreo es el riesgo de rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, además de aportar menos información. Descripción de plan de muestreo. El plan de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente una parte representativa del lote, inspeccionarla y decidir si cumple con nuestras especificaciones de calidad. Para llegar a esto, se deben consultar tablas y fijar los niveles de calidad que son aceptables, es decir, el NSA, para nosotros y nuestros clientes o proveedores. Tipos de muestreo. Existen 3 tipos de planes de muestreo: sencillo, doble y múltiple. En el caso del muestreo sencillo, se toma del lote una muestra y de esta dependerá la decisión de aceptar o rechazar el lote completo. Los planes de muestreo doble son un poco más complicados. En esto se tienen 3 alternativas una vez realizado el muestreo. Estas son aceptar o rechazar el lote o tomar otra muestra. Si la calidad del lote es buena, se acepta en base a la primera muestra. Si es mala, se rechaza solo cuando la calidad es regular. Se realiza el muestreo por segunda ocasión. Las variables a considerar en un muestreo doble son estas: N, que es tamaño del lote; N1, que es tamaño de la muestra correspondiente a la primera muestra; C1, número de aceptación en la primera muestra; R1, cantidad de rechazo en la primera muestra; N2, tamaño de la muestra correspondiente a la segunda muestra; C2, número de aceptación de la segunda muestra; y R2, cantidad de rechazo en la segunda muestra. Esto se describe de manera sencilla con el siguiente ejemplo. N va a ser igual a 9000, N1 a 60, C1 a 1, R1 igual a 5, N2 igual a 150, C2 igual a 6 y R2 igual a 7. Se escoge una muestra inicial de 60, es decir, N1, del lote N de 9000 y se procede a su inspección. Se aplicará uno de los siguientes criterios. Si hay una o menos unidades no conformes en C1, se acepta el lote. Si hay 5 o más unidades no conformes, R1, se rechaza el lote. Si hay 2, 3 o 4 unidades no conformes, se procede a 1. Inspeccionar una segunda muestra de 150 del lote N y se aplica uno de los siguientes criterios. Si en ambas muestras hay 6 o menos unidades no conformes, se acepta el lote. Si en ambas muestras hay 7 o más unidades no conformes, es decir, C2, se rechaza el lote. Nivel de calidad aceptable. El nivel de calidad aceptable, o NSA, es el máximo porcentaje de no conformidad que se puede considerar satisfactorio para efecto del muestreo de aceptación. Es un punto de referencia y de ningún modo nos indica que cualquier punto de la no conformidad es aceptable. Se trata de un término estadístico y no está destinado para que el público general lo use. La única manera de garantizar la aceptación de un lote es teniendo 0% de no conformidad o si la cantidad de no conformidad en el lote es menor o igual al número de aceptación. Nuestro objetivo es cumplir o rebasar
las especificaciones a fin de que en el lote no haya ninguna unidad no conforme. Niveles de inspección. Además de los planes de inspección sencillos, dobles o múltiples, existen 3 tipos de niveles de inspección. Estos son el normal, el riguroso y el reducido. Toda inspección inicia como normal y dependiendo del comportamiento del material a inspeccionar, la cantidad a seleccionar aumenta o se reduce. Para esto se consideran los siguientes criterios. Número 1. Nivel de inspección normal. Toda inspección inicia como normal. Esto se mantiene hasta que los siguientes procedimientos de modificación exijan un cambio. De normal a rigurosa. Este cambio de nivel se da cuando 2 de 5 lotes consecutivos han sido rechazados. 3 de rigurosa normal. Este cambio se da cuando 5 lotes consecutivos se aceptan dentro de la inspección original. Y número 4, de normal a reducida. Este cambio se da cuando un lote resulta rechazado. Formación de lotes y selección de la muestra. Los lotes deben ser homogéneos. Todo producto que figure en un lote deberá producirse por la misma máquina, el mismo operador, el mismo material de entrada y las mismas condiciones de operaciones durante la fabricación del lote. La selección de las muestras que se vayan a emplear en la inspección deberán ser representativas de todo el lote. Nuestro plan de muestreo busca que cada una de las unidades del lote tengan la misma posibilidad de ser escogida para ser inspeccionada. A esto se le conoce como muestreo aleatorio. Los NSA. El NSA, también conocido como AQL, que es lo mismo pero en inglés, es fijado tomando en cuenta algunos aspectos estadísticos como las curvas de característica de operación, el CO, que lo veremos más adelante, y curvas de cantidad media de la muestra CMM. La ayuda de esta curva es evitar el conflicto entre el cliente y el fabricante, ya que ésta siempre desea la aceptación de todos los lotes aceptables y el consumidor desea el rechazo de todos los lotes inaceptables. Dispondremos de un ejemplo. Para ello utilizaremos el método Cameron con respecto a nuestro emprendimiento Fast Food Extreme. Dice de esta manera: la empresa Fast Food Extreme plantea a su proveedor que solo le envíe aquellos lotes que tengan un buen nivel de calidad y deciden establecer un plan de muestreo de aceptación simple, por atributos. El tamaño del lote es grande. Se acuerda un NSA del 0,4% y que un lote con calidad igual a NSA tendrá probabilidad de aceptación de 1 menos alfa igual a 0,95. El riesgo del proveedor es alfa 0,05, ya que los lotes de 0,04% defectuosos, a pesar de tener calidad aceptable, tendrán una probabilidad de no aceptación de 0,5. Y también acuerdan un NCL igual a 2,55% y que los lotes con este nivel de calidad tendrán una probabilidad de aceptación de beta de 0,10. Con ello, la empresa está asumiendo un riesgo de beta 0,10 de aceptar lotes de calidad pobre, es decir, 2,55% de defectuosos. Entonces, podemos decir que el método Cameron es un procedimiento para diseñar planes de muestreo simple que satisface un NSA y NCL dados. Ahora bien, dispondremos del procedimiento para resolverlo. Número 1, tomando el paso 1, especificamos los valores deseados, que son NSA, NCL, PA igual a 1 menos alfa, beta, y esos serían todos los datos. Ya por los datos principales nos dicen que el nivel de aceptable es de 0,4%, el nivel de calidad límite es de 2,5%, que alfa es de 0,5 y beta de 0,1. Ahora, como paso 2, convertimos los porcentajes a proporción. P1 va a ser igual a NCA entre 100 y P2 a NCL entre 100 y nos da que P1 es igual a 0,004 y P2 es 0,025. Paso 3. Calculamos la razón de operación. RC va a ser igual a P2 entre P1 y esto nos da 6,25. Con esto vamos al paso número 4. Que dados alfa y beta, buscar el valor más cercano de R a RC. Nos dirigimos a la tabla y vemos que la línea en rojo es de alfa en 5% y beta de 10%, como nos pide. Ahora buscamos el valor más cercano, y ese es 6,51. Ahora trazamos una línea en rojo horizontal para saber los demás valores a buscar. Y nos da que el número de aceptación
que usaremos será 2, C igual a 2, y el tamaño de muestra es definido por 0,82. Ahora pasamos al paso número 5, donde ubicaremos el valor C para el R seleccionado, donde C será igual a 2 y el NP1 es 0,82. Muy bien, ahora pasamos al paso número 6, donde localizamos NP1 y encontramos el tamaño de muestra, donde NP1 es 0,82 y P1 es 0,004. Por lo tanto, en la fórmula de N igual a NP1 entre P1 nos da como resultado que N es 205. Por lo tanto, se requiere un estudio con C igual a 2 y N igual a 205. Y para finalizar, obtendremos el valor de la curva CCO. Si se conoce PA, se puede determinar P mediante la tabla a continuación. Primero encontramos los valores de PA en la tabla con C igual a 2, hallado anteriormente, y obtenemos P, que será igual al valor de la tabla entre N. Por lo tanto, para P igual a 0,995 y C igual a 2, donde N es 205, nos dará que P es el resultado de 0,0016, lo que indica que un lote con 0,0016 tiene un 99,5% de ser aceptado. A partir de estos pares se construye la CCO, conociendo que el método Cameron solo garantiza el NCA. De la misma manera, colocamos los datos correspondientes y hallamos la curva con las probabilidades de aceptación, todos los valores de C igual a 2 en la misma tabla y obtenemos P dividiendo los valores de C igual a 2 con N, que es 205, y ya lo que nos queda es graficar, y así obtenemos la curva característica de operación, con los valores P versus PA. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Ana Gabriela Rosa Pernía y vamos a hablar sobre los gráficos de control. El tema de esta exposición va a ser gráficas XR, gráfica XS, gráficas P y cada una con sus ejemplos y un poquito de todo en general. Empezamos hablando sobre las gráficas de control. Un gráfico de control es una herramienta estadística utilizada en el control de calidad para monitorear y evaluar la estabilidad de un proceso a lo largo del tiempo. Permite detectar variación en el proceso y determinar si estas variaciones se deben a causas comunes o a causas especiales que requieren atención y corrección. Tipos de gráficas de control. Están las variables continuas y atributos. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico. Estas variables se miden en una escala continua y pueden tomar valores fraccionarios. Algunos ejemplos de variables continuas es la longitud, el peso, el tiempo y la temperatura. Los gráficos de control utilizados para variables continuas son las gráficas XR o X barra y R y las gráficas X barra y S. En atributos se refieren a datos que se clasifican en categorías discretas y no tienen una escala continua. Se tratan de datos que pueden ser contados o categorizados. Tenemos variables de atributo, binarios y multinarios. Los binarios son datos que solo pueden tener dos valores posibles, como defectuosos o no defectuosos. Ejemplo, número de productos defectuosos en un lote. Y los multinarios son datos que pueden tener más de dos categorías, como diferentes tipos de defectos. Ejemplos, tipos encontrados en una inspección, rayado, deformado, descolorido. En este caso vamos a hablar sobre las gráficas de control de atributos, que sería la gráfica P, utilizadas para monitorear la proporción de unidades defectuosas en un subgrupo de tamaños variables. Elementos de un gráfico de control. Está la línea central, que se puede colocar CL o LC. Representa el promedio o la media del proceso. Esta línea central es el valor esperado del proceso si está bajo control. Límites de control superior, UCL, e inferior, LCL. Algunos colocan LCS o LCI, como o sea, las iniciales de cada palabra. Establecen los rangos dentro de los cuales se espera que caigan los puntos de datos si el proceso está bajo control.
Los límites generalmente se fijan a más o menos 3 desviaciones estándar de la línea central. Los puntos de datos representan las observaciones individuales del proceso a lo largo del tiempo. Y por último, la ejecución. Uso de gráfico de control. Tenemos 5 pasos. La primera es recolección de datos. La segunda, calcular las estadísticas generales, los cálculos de límites de control, la construcción del gráfico y la interpretación del gráfico, que sería como la parte más importante porque ahí sabemos si tenemos o no que implementar correcciones. Vamos a hablar ahora un poco sobre los gráficos de control XR. Los gráficos de control X barra y R son herramientas utilizadas en el control estadístico de procesos para monitorear la media y la variación de un proceso. Estos gráficos son especialmente utilizados para detectar cambios en el proceso que pueden afectar la calidad de un producto. Elementos de la gráfica X barra. Está la línea central, que representa la media del proceso. El límite de control superior establece el límite superior dentro del cual se espera que caigan las medias. El límite de control inferior establece los límites inferiores durante el cual se espera que caigan las medias. Y los puntos de datos representan las medias de las muestras individuales. Elementos de la gráfica R es igual que el primero, que es el de las medias, pero en rango. O sea, línea central que representa el rango de promedio. O sea, en la primera es el promedio, digo la media, y en este es el rango promedio. El límite de control superior, que establece el límite superior dentro del rango de espera que caigan los rangos. Y límite inferior dentro del rango. Y puntos de datos, que igual representan los rangos de las muestras individuales. Aquí tenemos un ejemplo de gráfico XR. Dice, supongamos que estás monitoreando el diámetro de ejes producidos en una fábrica. Tomamos muestras de 5 ejes cada día durante 10 días y calculamos las medias y los rangos de cada muestra. El primer paso es la recolección de datos. Estos son los datos, son 10 días y 5 muestras, ¿no? 5 ejes, perdón. Y cada día se toma una muestra de cada uno. Entonces calculamos la media. ¿Cómo se calcula la media? Sería la sumatoria de cada uno. Sería x1, x2, x3, x4, x5. Y lo dividimos entre el número de muestras, que sería el número de ejes, en este caso, que sería 5. Esto nos da 20,22 y así con cada muestra. Con la 2, esto nos da 20,14, con la 3 nos da 20,16 y así con cada uno. ¿Y cómo calculamos el rango? El rango sería x máximo menos el x mínimo. El máximo en este caso sería 20,4 menos 20,1. Eso nos da 0,3. Y así lo hacemos con cada uno de ellos. El paso 2 sería cálculo estadísticas generales, que sería como la media general y el rango general, que sería la suma de cada una de ellas dividida entre las muestras, que sería 20,22, 20,14, 20,16, 20,14, 20,28, más 20,14, bueno, la suma de todas, y la dividimos entre las muestras. Nos da 20,17 la media. Y tenemos igual, pero con el rango, ¿no? Sería la sumatoria de todos dividido entre 10, nos da 0,26. Nos traemos los datos para acá, para el cálculo de los límites de control. Para n igual a 5 usamos las constantes A2, que es igual a 0,577, de 3, que es igual a 0, y de 4 es 2,114. Entonces, tenemos los límites de control para la gráfica X barra, que dice que el superior sería X del sistema, o sea, completo, de doble barra, más A2 por R, que sería el rango. El central, pues sería el mismo que ya tenemos. Y el límite inferior sería igual que el superior, pero en vez de sumar, se resta, ¿no? En este caso, colocamos 2,17, 20,17, que fue el que nos dio, más 0,577, la constante.
por 0,26, que fue el rango, ¿no? Y nos da 20,30. La media sigue siendo, pues, mismo. Media, todo. O sea, el CL, que es la línea central, es la misma. Y la inferior sería 20,17 menos 0,577 por 0,26 nos da 20,02. Entonces ya tenemos los límites inferior, inferior, superior y la central para la media. Y en los rangos sería un UCL, que es igual a D4 por R, que tenemos D4, que es 2,114 o 2114. La línea central sigue siendo el mismo rango y el inferior ay, es la misma, pero se multiplica en vez de D4, es D3 por el rango. En este caso nos da 2114 por 0,26 da 0,57. El CL es igual, 0,26. Y tenemos el último que nos da 0 porque de 3 es 0. Y luego armamos las gráficas. Ya la construcción de las gráficas para la gráfica X, que sería la media, tenemos en el eje horizontal el número de muestras del 1 al 10, en el eje vertical la media de las muestras, que son todas las X, se plotean los puntos de datos para cada muestra y dibujamos la línea central, que es 20,17, el UCL es 20,32 y el límite inferior, que es 20,02. Y en este caso tenemos este. Y la de rango tenemos el eje horizontal, que sería el número de las muestras. Aquí las podemos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el eje vertical, el rango, pues, llega hasta 0,6. Plotean los puntos para cada muestra y se dibuja la línea central R 0,26. Y aquí se me está tomando. Bueno, después dice interpretación del gráfico. Dice, dentro de los límites de control, si todos los puntos están dentro de los límites de control y no tienen o no muestran patrones inusuales, el proceso se considera bajo control. Fuera de los límites de control, si algún punto está fuera de los límites, hay patrones específicos, tendencias o ciclos, indican que el proceso puede estar fuera de control y requiere investigación. En el caso de la media, tenemos estos dos puntos, que sería en 5 y en 8 fuera del rango, ¿no? Del rango superior. Y del rango inferior tenemos 7, ¿no? Los otros si están dentro del rango, no pasa nada. Entonces tenemos que verificar que porque están saliendo del rango, ¿no? Ahí hay que hacer las correcciones. Y en los gráficos, pues vemos que están en los límites, ¿no? Aquí GK rango, con límites. Vemos que están todos en los límites, o sea, no, ninguno pasa el límite superior y ninguno pasa el límite inferior. Lo que podemos ver es que tampoco está como en la media esperada, ¿no? En el promedio esperado del rango. Tenemos el ejemplo del gráfico XS. Supongamos que estamos controlando el diámetro de unos ejes producidos en una fábrica. Tomamos muestras de 4 ejes cada hora durante 10 horas. A continuación se representan los datos de la muestra. El paso número 1 es la recolección de datos, que sería cada una de las muestras con sus respectivas tomas y las horas, que serían 10, ¿no? Y tenemos que calcular la desviación estándar, S, y la media. Entonces la media se calcula igual que en el gráfico XR, que sería la sumatoria de cada una de las muestras entre el número de muestras. En este caso nos da 10,25. Y luego hay que hacer la desviación estándar, que es con esa fórmula, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado entre n menos 1. Entonces se hace con cada una de ellas. 10,2 menos la media. Sí, menos la media. 10,3 menos la media al cuadrado y así con cada una de ellas. Luego el total nos da 0,05. Ya, porque creo que esto... Ah, sí. Nos da 0,05 aquí.
Y luego se mete en la raíz, sería 0,05, 4 menos 1 es 0,129, que es este dato que está ahí, SI. Y va en cada uno de ellos. Aquí está la sumatoria de cada xi, que es el que va aquí, aquí, ya, que está un poco confuso. Este xi es 10,2 y esta grande es la que sumamos aquí, que sería 10,231, que es la sumatoria de cada uno de los xi entre 10, igual que como lo hicimos en el caso anterior. Entonces, aquí nos da, así sacamos cada uno de los S sub i. Entonces, por eso aquí está el 0,129 que va acá. Luego se hace la sumatoria de los S sub i, que sería como sí, el promedio, que es sumando cada uno de ellos y lo dividimos también entre el número de horas. Nos da 0,091. Y ahora aplicamos el límite de control. Los límites de control para cada uno. Entonces tenemos la fórmula para el x barra, que es x de la media, más A3 por la S, esta. Entonces sería 10,231 más A, que es 0,729 por 0,91, que es ese, por lo que nos dio aquí, nos da 10,297. Lo del límite inferior es igual pero negativo, si nos damos cuenta, ¿no? Sería x, que sería este, que está tapado, que sería 10,231 menos 0,729, que es la constante, por 0,91, que es ese. Esto nos da 10,166. El límite de control en el gráfico S, tenemos B4 por S, que es 2266 por 0,091. El otro sería B3, que es igual a 0, por 0,091, que es igual a 0. Luego construimos la gráfica como igual en el X sub R y interpretamos la gráfica. Entonces dice, con estos límites de control se pueden dibujar los gráficos X barra y S para monitorear el proceso. Si alguna media de su grupo o desviación estándar cae fuera de los límites de control, esto indica una posible causa especial de variación que debe investigarse. Estos gráficos ayudan a asegurar que el proceso se mantenga bajo control y que en cualquier desviación se detecta y corrija a tiempo. O sea, no esperar a que ya haya pasado mucho tiempo, sino se controla. Podemos observar que en el gráfico de la media solo hay un punto, que es en el 6, que se está saliendo, porque este que está en el 7 está justo en el límite superior. Hay que estar pendiente, ¿no? Pero no se sale, está dentro de los límites. Y en el gráfico S, si se nos salen dos puntos, que es el 1 y el 2, y los otros sí están dentro. Entonces habría que revisar por qué se nos está saliendo en el 1 y el 2, en los límites superiores, y hacer sus respectivas correcciones. Tenemos el gráfico de control P. El gráfico de control P por porciones es una herramienta de control estadística de proceso utilizada para monitorear la proporción de unidades defectuosas en un subgrupo de tamaño variable. Es útil en situaciones donde cada muestra puede tener un número diferente de unidades inspeccionadas, como habíamos hablado al principio de la exposición. Tenemos la línea central, que es la proporción promedio de defectos en el proceso, que es barra P, y los límites de control superior e inferior. Estos son los límites que se calculan teniendo en cuenta la variabilidad inherente de las proporciones. Entonces tenemos las dos fórmulas, donde la línea central, P, que es igual a la sumatoria de P sub i y K, donde P sub i es la proporción de defectos en el subgrupo I y K es el número total de subgrupos. Tenemos los límites de control, el límite superior y el límite inferior,
donde el límite superior es P, que se calcula arriba, más 3 la raíz de P, que multiplica a 1 menos P entre N sub I, donde N sub I es el tamaño de su grupo I. Si el LCL, que sería el límite superior, resulta negativo, se establece en cero, ya que una proporción no puede ser negativa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque casi siempre da negativo. Entonces, dice, supongamos que una fábrica inspecciona diariamente un número variado de productos y registra la cantidad de defectuosos. A continuación se representan los datos de 10 días. Entonces, ese sería el primer paso, que es la recolección de datos. Podemos ver que están los 10 días, los productos inspeccionados, que es NSUI, y los defectuosos, que serían DSUI. Estos datos, pues, los recolectamos cuando estamos en la empresa, en la industria. Entonces, tenemos NSUI, DSUI, y viene el paso número 2, que es el cálculo de estadísticas generales. Primero calculamos la proporción de defectuosas PSUI para cada día. Entonces, es de SUI entre N SUI para cada uno de los días. En este caso sería 5 entre 100, 6 entre 120, 7 entre 150, 4 entre 130, 8 entre 110, 5 entre 140, y así con todos. Y luego se calcula la línea central, que se hace como en cada uno de los anteriores. Bueno, cada uno dependiendo, ¿no? Todo se calcula como el general, que sería la sumatoria de cada uno de ellos entre los días. En este caso son 10. Y nos da 0,04897. Paso 3, que es el cálculo de límites de control, aplicamos las fórmulas y el P barra 0,04897 y lo aplicamos para cada día. Entonces tenemos el cálculo del primer día, que sería el P, que se repite siempre, más 3 la raíz de otra vez P, 1 menos P, entre 100, porque 100 es el primer día, que sería NI. Y bueno, aquí nos da el total, 0, en el límite inferior. A ver, LCL, sí, 0. Y aquí no me sale el límite superior. No, no lo veo. Aquí está. Bueno, aquí tenemos cada uno de ellos. Tenemos el límite inferior, tenemos el límite, el límite superior y tenemos el límite inferior. Vimos que nos da 0, entonces, como en la nota anterior, aquí es igual. Se coloca. Como el LCL no puede ser negativo, se ajusta a 0. Se coloca la barra 0. Y luego armamos la gráfica. Igual, seleccionamos P sub I, P, el límite inferior, el límite superior. En este caso, el límite inferior se agarra a los ceros, nos agarra este, y se grafica en Excel. Entonces, ¿qué podemos ver? Tenemos el límite superior, el inferior. En este caso, solo se está saliendo, bueno, no ninguno, todos están en el rango porque este sería la media, ¿no? La línea central. Y este es el límite superior y el inferior, entonces todo está bien. No hay nada que corregir en este caso. No hay ningún defecto. Bueno, aquí dice interpretación del gráfico. Una vez calculamos todos los límites de control y la línea central, se pueden trazar los puntos correspondientes a las proporciones de defectos de cada día en el gráfico P. Si algún punto cae fuera de los límites de control, indica una posible causa especial de variación que debe ser investigada. Los puntos dentro de los límites indican que el proceso está bajo control. Entonces, en este caso tenemos todo bajo control. Conclusión, bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo entre XR, XS y P. El propósito sería XR, monitorear la media y el rango. En XS, monitorear la media también y la desviación estándar. En el P sería monitorear la proporción de defectos. Subgrupo. En XR son tamaños pequeños, reducidos, de 2 a 10.
En XS son tamaños grandes, volúmenes. Y en gráficas de P, tamaños variables. La media de la variabilidad está el rango, la desviación estándar S y la proporción de defectos que sería P. Aplicación en XR, control de calidad general, fácil de calcular. En XS, procesos con variabilidad compleja. Y en gráfica P, inspección de calidad binaria. Cada tipo de gráfico se utiliza en diferentes contextos y tiene sus propias ventajas y limitaciones. La elección del gráfico adecuado depende de las características específicas del proceso que desean monitorear y del tipo de datos disponible. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Gandica y en esta oportunidad, junto a mi grupo, voy a explicar la segunda parte de las gráficas de control. En este caso, pues son las gráficas MP, las gráficas C y las gráficas de control. Comenzamos con las gráficas de NP. Se utilizan más que todo para monitorear la calidad de un proceso. Permiten detectar de manera rápida y visualizar cualquier cambio significativo en el nivel de calidad de un proceso. Reducen la variabilidad. Estas gráficas ayudan a identificar las fuentes de variabilidad en el proceso y tomar medidas para reducirlas, lo cual resulta en una mayor consistencia y uniformidad en los productos o servicios. Y evalúa la estabilidad de un proceso. Gracias a las gráficas NP también se puede evaluar la estabilidad del proceso a lo largo del tiempo. Y por medio de la visualización de la gráfica también se puede determinar si no oscila ni hacia arriba ni hacia abajo, se puede determinar si está o no bajo un control estadístico. Por lo general esto pasa con todas las gráficas, deben oscilar eh, por arriba y por debajo de la línea central, que sería algo así como la proporción que da la hipótesis, para evaluar si está o no en control. Para las gráficas NP, pues toma 3 pasos construirlas. Una es el cálculo del promedio de P. Este cálculo, pues si tenemos una cantidad de productos, se calcula esa cantidad de productos, por decir 100, con el número de muestras. Como estamos hablando del concepto de calidad, el número de muestras pues vendrían siendo las muestras que son defectuosas, y así pues, se puede llegar a una proporción en donde se busca esta relación o esta proporción en donde en el porcentaje de muestras defectuosas, y allí se encuentra un número menor a 1, por lo general menor a 1, que va a determinar pues como un porcentaje en cuanto a la totalidad. También se calcula la desviación estándar, que no solo se calcula con P, sino también con Q. Q, por lo general, es 1 menos P, es decir, que si P son este número de muestras, en este caso defectuosas, Q o 1 menos P sería la proporción de las muestras que no están defectuosas. Entonces, también se necesita el valor de n, que es el número total de muestras. Todo esto, pues, se le calcula la raíz cuadrada, P y Q sobre n, raíz cuadrada de esto, y esto nos daría la desviación estándar. Asimismo, para encontrar la gráfica o calcular los límites de control, tanto superior como inferior, se calculan con estas fórmulas que tenemos aquí, en donde se utiliza tanto P, o sea, NP, que es el número de muestras, por las proporciones. Y bueno, en este ejemplo es más o menos 3, en la raíz cuadrada de NP por Q. Aquí está cómo se visualizaría una gráfica NP. En este ejemplo en particular podemos ver que
la gráfica está en control. Sin embargo, porque no oscila ni solamente hacia arriba o hacia abajo, sin embargo se ve que sobresale de los límites. Estos outsiders pues, pueden identificar una eh, que no está completamente en control la gráfica. Continuamos con la gráfica C. Ya también cumple con el objetivo de... Esta no reside en el número de artículos, por ejemplo, defectuosos, sino el número de sucesos de unos atributos observados por una unidad de medida. A esta gráfica le interesa controlar el número de clientes, este es un ejemplo, atendido por unidad de tiempo, número de quejas por día, número de llamadas recibidas a cierto servicio telefónico, número de llamadas bloqueadas en un día, número de llamadas atendidas por centrales en una unidad de tiempo, número de fallos diarios en un equipo de intercomunicación, número de altas diarias en un servicio. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, en la plataforma de la UNED. Se puede aplicar una gráfica de control de este tipo, de tipo C, porque podemos llegar en los días en los que los servidores de la UNED estaban fallando mucho, o se podría hacer no solo por día, sino por semana o por mes, un estudio más largo. Se podría usar esta gráfica para identificar el número de fallos que los servidores experimentaban a lo largo de una semana o un mes en la UNED, y este podría ser un caso de estudio o un ejemplo de estudio en el cual se podría utilizar esta gráfica. Entonces continuamos con la construcción de la gráfica. También tenemos el número de promedio de ocurrencias, el límite, y aquí hay un ejemplo. Entonces, para el promedio de ocurrencias observadas es bastante similar. Podemos ver que es simplemente calcular. Aquí se puede ver la sumatoria o la cantidad en este caso, de números defectuosos entre la cantidad de hectómetros, y aquí nos da pues un número de ocurrencias observadas de 5.92. Este no va a ser como el anterior, en el que iba a dar un número entre 0 y 1. Y los límites también se pueden ver aquí, que se utiliza el lambda que encontramos más 3 por la raíz de lambda. La línea central va a ser lambda, y así vamos a tener las tres líneas, la central, la del límite superior y la del límite inferior. La del límite superior, en todos los casos claros, se le suma al lambda o a la proporción promedio o a la media, para así tener pues una idea de la proporción. En este ejemplo pues tenemos como límite superior 13,21 y como límite inferior menos 1,38. Lo aproximamos a 0 pues para que no quede negativo en la gráfica, entonces se pone en 0. Así se ve el caso de este ejemplo, del caso de la gráfica C, en donde aquí se puede ver además que la gráfica se encuentra en control. Se ve que no tiende ni hacia por encima de la línea central ni por debajo, es decir que es una gráfica saludable y se puede confiar como para tomar decisiones. También tenemos la gráfica U. La gráfica U se utiliza cuando no es posible tener siempre la misma cantidad de medidas para contar el número de defectos o no conformidades o clientes, etc. Los elementos a utilizar pueden contener un número variable de unidades. Aquí hay un ejemplo. Dos rollos de película fotográfica no tendrán exactamente la misma longitud, tienen diferentes láminas de vidrio, tendrán distintas superficies. Es difícil tomar mediciones en intervalos iguales de tiempo. El inspector puede estar dedicado a varias tareas, por lo que es necesario un esquema más flexible. Es decir que
simplemente se utiliza para contar el número de defectos, pero no en una, no en un producto único. Así se puede pues estudiar de una forma más factible este tipo de imperfecciones en un proceso. Para la construcción de la gráfica es bastante similar a la gráfica C, pues se utiliza la sumatoria de de los defectos entre la sumatoria de la totalidad. Esto nos dará un número. Y para el cálculo de los límites, a este número se le suma o se le resta 3 por la raíz de u sobre n. U viene siendo este valor que encontramos y n es el número de muestras que tenemos, o el de la población, pero por lo general son las muestras, ya que no se puede tomar la población total. Asimismo, así es el gráfico de U. Eh, en este caso, se tienen unos límites superiores más flexibles o varían. Y en este ejemplo, la gráfica se encuentra en control porque asimismo oscila o alterna entre la parte superior y la parte inferior de la línea central. Muchas gracias por su atención.